¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, aquí estamos otra vez en mi oficina avanzando hacia el objetivo de las 500 charlas. Ya nos falta poquito. Y bueno, y hoy tenemos la suerte de hacer una presentación conjunta de tres países. Voy a empezar yo con, por supuesto, un tema de fiscales. Luego Mario Ramírez nos va a presentar algo sobre el Neopost México. Y finalmente Henry sobre un matasello que parece que tiene una implicancia y una relación con nuestro país. Así que bueno, acá seguimos, bueno, en esta fiesta filatélica que hace tanto tiempo estamos llevando adelante. Y yo quiero resaltar que, bueno, este show Antel internacional, digamos, o trinacional, es una muestra de la solidaridad que estamos teniendo en América para poder llevar adelante este proyecto tan ambicioso. Bien, bueno, voy a empezar yo y quiero primero contar un poquito la idea de esto, que es el nuevo proyecto que estoy desarrollando ahora para futuro. Y es una idea que en realidad no es original mía, sino yo muchas veces mencioné una persona que fue la que retomó el tema de los sellos fiscales en nuestro país, luego de haber estado muchos años abandonado. Me estoy refiriendo a Eugenio Berizo, que era una persona que allá, por ahí en el año 2000, o un poquito antes ya, un gran estudioso de los fiscales de mi país y un gran expositor que presentó varias colecciones con muy buenos premios. Y hay una de ellas que resultó muy simpática en su momento, y era la idea esta que, bueno, que yo quise representar con estos dibujos acá, que es el hecho de que nosotros, a lo largo de nuestra vida, en todos los momentos, siempre tenemos algo que pagar. Y esto también es válido para el tema de los impuestos y las tasas y lo que sea. Es decir, desde el momento que nacemos, durante toda nuestra vida, hasta que nos morimos, incluso una vez que nos fuimos, siempre hay impuestos, tasas, etcétera, que uno va pagando. Y entonces, con la documentación fiscal, uno puede documentar en forma genérica lo que puede ser la vida de una persona. Yo lo que voy a hacer hoy es mostrar un capítulo de esa colección que estoy rearmando yo ahora, porque bueno, Eugenio había hecho una colección con esta temática, esa colección ya no está, digamos, entre nosotros, entonces, como siempre me la ponderaron, yo dije, bueno, es una linda idea y yo la quiero recrear a mi estilo y en algún momento la podré exponer. Y el capítulo que les voy a contar hoy es el que tiene que ver con algo que siempre en algún momento de la vida sucede, y es que uno busca un medio de transporte. ¿Mm? Es decir, lo que tenga que ver con los vehículos que las personas necesitan para transportarse, sea para transportar la familia, para trabajar, para lo que sea. ¿Mm? Y bueno, y lo que voy a hacer es mostrarle algunos documentos relacionados con este tema de los vehículos. Bueno, empiezo con uno que vemos acá del año 29, que es una patente de un sulky. Un sulky es digamos, el vehículo familiar que más se usa, digamos, en la zona rural de la provincia de Buenos Aires. ¿Eh? Es más para transportar personas. eh, y bueno, y en los pueblos del interior hay sulkys y en su momento tenían que pagar una patente. Acá vemos una patente de una municipalidad del partido de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, que además es interesante porque tiene, bueno, por un lado el pago de la patente de 16 pesos que pagó con ese sello que ahí vemos, y además se le cobraba un sobrecargo para el dispensario público. Y eso está tanto en la cuenta de abajo, ¿eh? 16,80, los 80 centavos están puestos acá en la cuenta, pero también están puestos acá con un bolígrafo que aclara que paga 90 centavos para el dispensario público, además de los 16 pesos, o para la asistencia pública, además de los 16 pesos del impuesto. ¿Eh? Esto en un pueblo muy simpático que se llama Urdán-Pilleta, en la municipalidad de Bolívar. Bueno, pasemos a otro.
Ciudad de Buenos Aires, patente de carro de carga. Podría haber sido el carro del lechero. ¿eh? Yo traté de buscar un carro de carga de esa época y bueno, lo que encontré es un carro de lechero, pero podría haber sido otro. De tantos vendedores que pasaban por la ciudad. En este caso, lo paga con un recibo valorado. Fíjense que el precio viene impreso en el recibo y en el momento de pagar esos 30 pesos de patente para el carro de carga, se le pone ese perforado donde está la fecha y dice que está cobrado y dice tesorería. Y una variación a este tipo de patente es cuando el carro tenía llantas de hierro. En ese caso, se le cobraba un 50% más, como dice acá, 50% de recargo porque tiene llantas de hierro. Y entonces a los 30 se le suman 15 pesos más y esos 15 están puestos al dorso con estas estampillas municipales. Es decir, siempre se utilizan valores para cobrar. En este caso, un recibo que ya vale 30 pesos y estampillas por el valor de 15 pesos para el recargo del 50%. Además, en el momento que paga esto, retira las chapas porque en el carro tenía que tener las chapas que indicaban que había pagado la patente y seguramente tenía un número. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Chapa número 5593. Bueno, vayamos a algo un poquito más actual. Este es un permiso para conducir en Comodoro Rivadavia, en la municipalidad de Comodoro Rivadavia, una zona exclusivamente petrolera que se desarrolló gracias al petróleo, y lo que en ese momento era, estamos hablando del año 58, territorio nacional del Chubut. O sea, todavía no era provincia, sino que era territorio nacional, y paga ese permiso de conducir. Y lo interesante de esto es, bueno, ahí puse un coche, porque esto es un Chevrolet del año 41, puse una imagen para que veamos qué tipo de coche llevaba esto. Lo interesante de este documento, ustedes fíjense que tiene un número grande ahí, que venía a ser una especie de patente provisoria. Yo supongo que hasta que se fabricaban las chapas o lo que fuera, utilizaba eso, y por eso estos pegotes que tiene acá, que uno diría que estropeado que está el documento, pero en realidad era que este documento se pegaba en el parabrisas del coche, ¿eh? Para que justamente se viera el número hasta tanto pudiera colocar las chapas definitivas. Bastante raro para esa época un documento de Comodoro Rivadavia. Bueno, pasemos a otro. En este caso es un registro de conducir provisorio también por 60 días, otorgado por la Municipalidad de 3 de Febrero. La Municipalidad de 3 de Febrero es una... 3 de Febrero es un partido que está aledaño a la capital, o sea, lo que sería el conurbano bonaerense, y ahí del año 63 para manejar una motocicleta. Bueno, yo busqué más o menos una motocicleta de esa época para ilustrar esta situación. Veamos qué otro tipo de documentos puede aparecer. En este caso, una transferencia del año 69 de una pickup Ford comprada directamente de fábrica. Es interesante porque, bueno, esto es en la ciudad de Esquina, que es ¿cómo se llama? En la provincia de Corrientes, y en la parte de atrás figura el precio que pagó por la pickup, 1.830.000 pesos, del cual tenía que pagar un impuesto del 6 por mil. Y eso da como resultado que tenía que pagar 10.980 pesos, que son los que están ahí, todo pago con estampillas. La verdad que es un documento muy lindo porque no es fácil conseguir estampillas de valores tan altos de esa provincia. Entonces es un documento que, digamos, es bastante interesante, bastante lindo, además por la naturaleza del documento, que bueno, que es bastante simpático e interesante. Fíjense que siempre estos documentos tienen, por un lado, el impuesto, que son esos 10.980, y otro sellito que viene a ser ley de sellos, que es para pagar el trámite.
En general, todos los documentos públicos tienen un sellado mínimo, como en este caso de 10 pesos, que es simplemente para tener esa solicitud o lo que sea. Y aparte paga el impuesto, que por supuesto es el más caro, ¿no? Bueno, esto fue en el año 69. Perfecto. Veamos otro. Esto es una transferencia de una camioneta, una antigüedad en realidad, porque fíjense la transferencia del año 70 y la camioneta Ford es modelo 30. O sea, capaz que el que lo compró era un coleccionista. O si no, qué sé yo, lo compró porque era lo que podía comprar, no lo sé. Pero bueno, eso sería una camioneta Ford del año 1930, transferida en el año 70 en Sal Si Puedes, perdón, en Las Vertientes, que es en la provincia de Córdoba. ¿eh? Esto, justamente acá lo que aparece es el sellado por el trámite de 7 pesos, pero lo que tuvo que pagar de impuestos fue 139, que eso posiblemente lo haya pagado con un recibo y no con estampillas. O por lo menos acá no está. ¿eh? Pero bueno, este es un caso. Y luego tenemos otro tipo de documentos. Este me pareció muy cómico, me hace acordar una película que se llama Relatos Salvajes, no sé si alguno la vio, donde la municipalidad nos otorga un servicio especial. Y me causó gracia eso del servicio especial, porque el servicio especial no es otra cosa que el acarreo vehicular cuando, por ejemplo, uno está mal estacionado, está en una infracción, viene la grúa y se lo lleva. ¿eh? Y suele ocurrir que el acarreo del automóvil suele resultar mucho más caro que la multa, con lo cual uno le da triplemente bronca porque dice, bueno, además de tener que pagar la multa, tengo que pagar un acarreo que es un servicio especial que me da la municipalidad. Bueno, y finalmente tenemos otras situaciones, por ejemplo, de la verificación técnica. Esto es, digamos, en las últimas décadas se puso en vigencia el tema de que los coches tienen que tener una verificación técnica anual, y entonces, bueno, cuando hace la verificación y lo certifica, tiene que pagar un impuesto, en este caso de la Policía Federal. ¿eh? Se lo da a la planta verificadora y ahí tiene una estampilla de 11,85 pesos pagados en el año 94. Este, y la última situación que pude registrar así relacionado con rodados es el tema de los choques. Cuando uno tiene un choque, tiene que hacer exposiciones en las comisarías y le suelen cobrar un sellado para hacerle esa denuncia. En este caso tenemos un acta de choque de la ciudad de Buenos Aires del año 96 y otra en la provincia de Jujuy del año 98. Bueno, esto era simplemente para mostrar, ilustrar cómo uno, digamos, si toma un tópico cualquiera de la vida de una persona, puede encontrar una serie de documentos relacionados con ese tópico en términos generales. Bueno, esto es todo, les agradezco y ahora sí pasamos a Mario Ramírez. Yo dejo de compartir y Mario, todo Muchas gracias, Miguel. perfecto. Ok, yo el día de hoy, pues agradezco el espacio para poder presentar este, este breve tema. El objetivo de este es presentar un franqueo mecánico no registrado en el catálogo de franqueos mecánicos de México. El franqueo mecánico del que vamos a hablar hoy es el Neopost. Y bueno, así como he platicado en algunas otras ocasiones, en esta vez me voy a tomar unos minutos para poder hacer una introducción y poder entender cuál es la situación con este franqueo. Eh, Esto también lo pueden ver en las presentaciones anteriores de los franqueos mecánicos que he podido hacer aquí en mi oficina. En 1928, recordemos, en México se tramita, se regula la ley para que puedan
introducirse los franqueos a México. Y en 1929 es cuando se ponen en operación. Tardó un año la legislación y decretos para poder llegar a poner en función el franqueo mecánico, que es prácticamente el pago del servicio postal sin estampillas a través de lo que es el sello aplicado con una máquina automática o semiautomática. El primer modelo que se introdujo en México es el Universal Midget. Es una máquina muy limitada porque era de valores muy cortos. Y bueno, todos los modelos que se introdujeron fueron 39 a México con sus variantes, 39 modelos con sus derivados, pero fueron hasta lo que se reporta en el catálogo 7 productores distintos. Usuarios en México, más de 15,000. Este fue el Universal, valores de 1, 5, 10, 20 y 25. Fue lo que se pudo hacer en ese momento, era suficiente para poder trabajar. Vino el cambio de todo lo que era la tecnología y este quedó obsoleto prácticamente dentro de los primeros 3, 4 años en los que se puso en funcionamiento. Y bueno, de los fabricantes, si el Universal fue el primero, segundo introducido en México fue el Pitney Bowes, luego el Satas, Hasler, Francotip, Postalia y Frama. A lo largo del tiempo se fueron fusionando algunas empresas, esto pues, derivado de alguna situación de comercio. Francotip absorbe a Postalia y así van fusionándose algunas empresas. En cuanto a lo que vemos nosotros como fabricantes, podría decirse que Frama fue el último en entrar a México, entra a finales de los 80s y tenía dos características muy importantes. Una de ellas es que fue una máquina que tenía la posibilidad de imprimir este franqueo directamente en el sobre o podía imprimirse en etiquetas. Y también debemos de considerar que estos modelos estuvieron principalmente en oficinas postales. Hubo muy pocos permisos para privados, para gente particular que tuviera necesidad de hacer franqueos. Esto fue el mínimo. Y podríamos también decir que el SATAS es el más difícil de encontrar. Es muy poco visto. Entonces, hasta ahí, estos dos, Frama y SATAS, era lo que conocíamos como lo más, tanto lo más reciente como lo más difícil. Sin embargo, hemos podido encontrar hace un año y medio un permiso del Neopost. Y a diferencia de todos los otros franqueos en México, no es nada parecido. Hoy podríamos estar hablando que entonces son 8 fabricantes y no 7 los que se introdujeron a México. Después de Frama, que entra a finales de los 80, entra el Neopost a principios de los 90. Y el franqueo mecánico es este. Es un franqueo mecánico, es una marca que cumple con todo lo que requiere la parte legal de México. Eh, Tiene Correos México, tiene valor, tiene su permiso con un prefijo S y ciudad y fecha. Este es del 99, podemos ver en el sobre que también está fechado en 24 de octubre. Prácticamente esta es una marca postal de entrega y al momento es el único que se conoce o que se ha visto en México. Debe haber más, no podríamos decir que es algo, ni siquiera podríamos llegar a decir que es raro, pero igual que la mayoría de los franqueos mecánicos, no son buscados o no son fácilmente identificados o no son del gusto de los filatelistas. Sin embargo, pues es una área muy importante también para poder seguir estudiando. ¿Qué podemos observar también en este cancelador? Me voy a pasar nuevamente a esta imagen. Esta es la máquina Neopost que imprimía ese franqueo.
Imprimen por arriba, ustedes pueden ver en la parte superior el sobre, y en este mismo, de la misma manera que lo que fue Frama, podía imprimir sobres y podía imprimir etiquetas. Por eso vemos el franqueo aplicado a una etiqueta, pero lo curioso es una etiqueta de Pitney Bowes. Pitney Bowes fue uno de los fabricantes más poderosos en México, y ellos tenían pues prácticamente un monopolio para todo lo que son suministros. Tinta, fuera cual fuera el franqueador mecánico que estuviéramos utilizando, la tinta casi siempre se le compraba a Pitney Bowes. El papel, en cuanto a adhesivos, casi siempre se le compraba a Pitney Bowes. Entonces, no es extraño encontrarnos también algunas etiquetas, algunas impresiones de máquina franqueadora Frama en etiquetas Pitney Bowes. También se pueden encontrar algunas de Hasler en papel Pitney Bowes. Y este pues no es la excepción. Aquí se ve la etiqueta, eran etiquetas engomadas, y está perfectamente legible. Ahora, este diseño con la antorcha no es extraño, también es muy común en Estados Unidos. El Neopost siempre utilizó esta antorcha empuñada, vamos. Esta es una versión digital, pero si nos vamos también a la parte de los franqueos Neopost mecánicos, que serían más como la máquina que les acabo de presentar en imagen, siempre se ve este empuñamiento de la antorcha. Tampoco podría ayudar al momento una justificación de por qué tenemos esa antorcha, pero también se puede encontrar en franqueos de Cuba. Ahora, este franqueo Neopost en México, que tiene un prefijo S, se puede localizar la información directamente en los indicadores postales del servicio postal. Lo único es que hay que pasar por todos los últimos para poder identificar dónde se encuentra el permiso y la autorización, porque es la parte más complicada. Entonces, prácticamente como conclusión, pues podemos decir que tal vez no queden muchas novedades por encontrar cuando hablamos de franqueos mecánicos en México, pero pues, no hay que dejar el estudio y hay que seguir la búsqueda, porque este tipo de piezas pues siguen dando sorpresas. Yo estoy seguro que van a empezar a aparecer a partir de ahora, porque la gente con interés empieza a buscar y empieza a identificar más. Entonces, ¿cuál es una de las cosas? También voy a regresar un poquito antes de concluir. Este sobre tiene es un sobre de ventana, por eso no puse el reverso. Si ustedes ven aquí la sombra gris que se ve al frente, es una ventana de celofán. Entonces no se ve dónde está remitido. Sin embargo, es posible deducir que fue un envío al interior. Primero 360 para 97 al 99 fue el porte urbano, fue el local. 360 era el envío regular. Y entonces, si la salida es del franqueo mecánico en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y la entrega es en la Administración 1 del Distrito Federal, estamos hablando que fue un envío local. Eso es lo único que se puede decir de este, porque el sobre, insisto, trae una ventana, es ventana de celofán, no hay forma de ver el destinatario. Entonces, bueno, pues hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Vamos a darle el paso a Henry. Gracias, Mario. Dejo de compartir. Voy a compartir aquí mi pantalla. Ok, ahí creo que ya llegó. Sí. Listo. Bueno, esta charla en realidad es como quien dice, un descubrimiento. Y empieza con un posting de un miembro de la Asociación Filatélica Peruana, Al Howard, en la página Facebook de la Asociación Filatélica Peruana. Al es quizás uno de los más reconocidos en lo que se refiere a marcofilia peruana. Su conocimiento de matasellos es increíble. Uno le puede mostrar un pedazo, un 5% de un matasello, y él describe el otro 95%. Tiene una colección increíble, y todo eso
lo hace un punto de referencia muy importante para todos nosotros en lo que es matasellos de Perú, prácticamente de toda época. En la página en Facebook, alguien puso un posting de un matasello argentino, este matasello de aquí de Jujuy. Y la reacción de Al fue inmediata, dijo, caramba, este matasello es idéntico al matasello de Lima tipo 120. ¿Quién se copió de quién? Y efectivamente es prácticamente idéntico. Tiene la cruz de Malta, tiene estos bigotitos acá al costado, aunque los de Perú quizás sean diferentes en orientación, más delgado en la parte superior que en la inferior. El tipo de letras quizás sea algo distinto, pero la posición de la fecha es prácticamente idéntica. Cuando yo lo vi ahí, una de mis primeras reacciones fue consultar pues con el grupo de mi oficina, ¿no? En mi oficina que todos quienes ayudaron mandándome los matasellos, los primeros matasellos fechadores de su país, para tratar de tener una idea si es que en los 1870 y tantos, un matasello similar existía o si es que existió antes. Entonces, muchas gracias a todos los que me enviaron una imagen, porque eso ayudó también de alguna manera en tratar de situar la razón de los matasellos fechadores. Y estos matasellos son tan comunes que a veces los tomamos por descontado y mientras por lo menos a mí me pasa, uno más aprende, más se da cuenta de lo que no sabe. Y hay que ser un poco abierto en el sentido de tratar de buscar lineamiento y ayuda con todas las personas que nos conocen, ¿no? Por eso creo yo que mi oficina tiene un valor tan importante, porque uno pueda salir de su entorno normal de consulta para tener una consulta mucho más amplia. Entonces, siguiendo con el matasello, una de las primeras cosas que yo hice fue usando GIMP, por supuesto, una herramienta que para mí es casi fundamental para estas cosas. Saqué el matasello de Jujuy y lo puse al tamaño exactamente sobre el matasello de Lima, y la parte que me interesaba, que era la fecha, encaja exacto. La cruz de Malta la moví aquí un poco más arriba para que se vea, pero también encaja. Los bigotes sí son un poco diferentes, pero digamos que en general la estructura de este matasello era idéntica. Tamaño, posición de las fechas, inclusive la distribución, ¿no? Día, mes, año. La única diferencia que vi, y que vamos a hablar en unos momentos, es el año tiene 4 dígitos, y en el caso del matasello de Perú, de Lima, este de aquí, tiene 4 dígitos en el 1871, y hay una excepción en el 67 que la voy a mostrar. Perfecto, esto fue lo que vimos en la página de Facebook. Luego, a través de mi oficina y gracias a Pablo Rey, nos enteramos de que él había publicado un libro de las joyas de la filatelia argentina. Y gracias, Pablo, por enviarme una copia, te agradezco enormemente. Y hojeando el libro, me di con la enorme sorpresa de que el de Jujuy no era el único. En Argentina habían varios, cantidad de estos llamados Cruz de Malta. Esto ya fue una revelación más grande. Entonces, inicialmente pensábamos que quién se copió de quién, y con la cantidad que se veía aquí, pareciera de que fuera del lado de Argentina. Más aún, lo tienen de muchas ciudades. Aquí solamente saqué una parte, no me alcanzó más, y Pablo tuvo a bien también enviarme algunas imágenes de unos sobres muy bonitos. Y este de Córdoba aparentemente fue uno de los primeros con este matasello de la Cruz de Malta. Se ve muy nítido aquí, el año en 4 cifras y todo muy, muy simpático. Entonces, aquí ya estábamos hablando en mi curiosidad de algo diferente. Ya no era cuestión de copia, ya no era cuestión de nada. Ya era quién lo hizo y dónde se hicieron. Entonces, nuevamente a través del WhatsApp de mi oficina, traté de ubicar cuál fue el primer matasello fechador del Perú, que fue un prefilatélico en 1854. Y en Argentina, si es que quizás no haya buscado bien, pero tomé el de la Cruz de Malta como uno de los primeros. Y gracias a todos ustedes que me enviaron las imágenes, pude poner esto en contexto, porque creía que era importante saber cómo era realmente, cómo se reflejaba esto en toda América. Y más o menos en los 50 es que ya tenemos un crecimiento de estos matasellos fechadores, pero el primero de todos se lo lleva a México.
ya para la década de 1830, México tenía un matasello fechador de caja, según me comentó Jaime Benavides, como le llaman. No tenía el año, pero sí tenía el nombre de la ciudad, el mes y el día. Y digamos que si el día era lo que tenía que cambiarse a diario, o esto era algo rotativo, o esto era un tipo que se cambiaba diariamente, no lo sé, pero digamos que ya existía ese mecanismo para cambiarlo. Un segundo que quizás sí haya tenido la parte del mecanismo con engranajes o lo que fuera, fue el de Brasil en el 41. Walter me comentó que Uruguay tuvo uno muy similar, probablemente hecho en el Brasil. Y también tenemos estos de Cuba y de Puerto Rico que fueron hechos en España, ¿no? Entonces, Colombia, todos los demás. Aquí ya venía una cosa más interesante que había que preguntarse. Y yo me pregunté, teníamos la técnica para fabricar en Latinoamérica un sello fechador a mano, teniendo en cuenta que este matasello iba a tener partes móviles. Estamos hablando acá de los 1830, los 1850. Y la respuesta la tenía en parte de mi colección, que sí, por lo menos en el Perú teníamos esa técnica. Y esta es una pieza que conseguí a través de un miembro de mi oficina. Y este es un contrato no el primero, pero el segundo matasello fechador del Perú. Y este segundo matasello fechador es eran dos, el Lima Vapor y el Lima Vapor Franca, e inclusive en la descripción se habla aquí abajo de las variables, ¿no? A, B y C. El A era el día, y como están viendo ustedes, el día cambia desde el 1 hasta el 31. El C es el año, que va desde el 55 hasta el 65. Entonces estábamos hablando, o este era un tipo fijo que se sacaba por año o se rotaba, y también los meses. Inclusive en el Franca Vapor, en el dibujo que había en esta parte, le habían hecho como una manecilla acá arriba, quizás indicando cuál iba a ser el mecanismo que permitiría cambiar o rotar quizás el día o otras partes, ¿no? Yo supongo que quizás haya sido solo el día y los otros han sido marcas fijas dentro del matasello. Perfecto. Lo importante de esto a tomar en cuenta es el tiempo. Entonces, este documento está firmado en Lima el 17 de noviembre de 1855. 17 de noviembre. Asumiendo de que este mecanismo llevaría tiempo de hacer o fabricar, quizás hubiese tomado una cantidad de días o meses o semanas en tenerlo listo. Desconozco la velocidad de producción en esa época, pero en mi colección también tenía yo otra pieza, que es esta, que es el matasello Lima Vapor, este de aquí, acordémonos, noviembre 17 del 55, y este matasello está usado en Lima el 12 de diciembre, 28 días después de la firma del contrato. Entonces yo dije, wow, en 4 semanas han podido fabricar esto. No, me tengo que poner en el tiempo, tendría que conocer muchísimo de cómo era el tipo de fabricación y todo, pero me imagino yo que con las limitaciones del tiempo, quizás hubiese tomado algo más. Más aún, yo pensaba, si es que este matasello o esta marca era importada, ¿dónde lo iban a hacer? Tenía que ser un país vecino. O si la mandaban a Europa, una carta a Europa en aquella época demoraba mínimo 31 días. Esto, entonces, de alguna manera me corrobora de que esta marca fue hecha en Lima o fue hecha en un país cercano. Vamos a asumir que fue hecha en Lima. Siendo habiendo hecho en Lima, otra cosa que también quise comparar fue la segunda marca con la primera marca, pero no necesariamente las letras, sino la parte central, que sería el punto común. Entonces, en esa parte común, con otra pieza de mi colección, he agarrado y he sobrepuesto los dos matasellos. Y la parte central, aquí la moví un poco a la derecha para que se note, encaja perfecto. Entonces, me hace suponer de que quizás ya en esa época había un proveedor del matasello base y localmente solamente se hacía la parte redonda, ¿no? O la parte de descripción y todo eso.
Este es el del 55. El del 54, que es anterior, no tengo nada referente a preproducción o de dónde proviene, o por lo menos no he tenido ningún conocimiento y no sé si alguien lo tenga. Pero este también tiene digamos, un movimiento de los días y del año, porque se encuentra desde el año 54 hasta el año 59, si no me equivoco. Entonces, desde la época prefilatélica, y este es uno de los matasellos conocidos sobre los usados de las Pacific, y continúa más allá. Este matasello es conocido en Lima y en Callao. Estamos hablando 54, 55, 59. Entonces parece ser que la fecha mágica de todo esto es los años 50. Y buscando, googleando con referencia a ello, me encontré en estas dos páginas lo siguiente, ¿no? De que aquí en los Estados Unidos, esta compañía Ruggles había patentado el matasello, pero yo digo imposible de patentar un hand stamp de este tipo, porque ya se conocían desde mucho antes, ya se conocían desde la década de los 40 en Brasil, el de caja, digamos que es el mismo concepto en México de los 30, pero hay que tener también en consideración de que las patentes son locales, por lo menos en esta época eran así, ¿no? Entonces de repente esta era la patente en los Estados Unidos, porque ya esto era un invento quizás en algún otro lugar. Este es mucho más moderno, pero más o menos nos da la descripción de cómo se componía esta marca. La parte móvil en este es la central y las otras dos son solamente barras que quizás se colocaban y sacaban y tiene su dial aquí. Entonces de matasellos vamos a ver cantidad de tipos, pero vi un tipo también que es este. Y este sí me pareció que es quizás la parte común que tenemos de la creación de esos matasellos de Cruz de Malta, ¿no? Aunque este parece ser posterior de los 1880, la idea es prácticamente lo que estábamos viendo. La parte central fechadora, que era un mecanismo único y era el mecanismo que cambiaba, y una parte inferior en la cual se pegaba o se ponía la parte de descripción del matasello. Obviamente otras características de lo que pudiese ser. Pensando de que este sería el origen, traté de buscar una descripción de la Cruz de Malta, porque la Cruz de Malta es algo común. Pensé, quizás la Cruz de Malta nos dé un indicativo de dónde viene esto. Y las descripciones que encontré en Wikipedia son más genéricas, pero al final de cuentas lo que vemos es que las cruces de Malta son bastante parecidas o si no idénticas. En este caso no pude tomar algo que sea preciso, pero las dimensiones coinciden, las coordenadas coinciden, y probablemente sea el mismo, con diferente tipo de gasto. Entonces, una pregunta, ¿la Cruz de Malta en este matasello sería un indicativo de dónde fue fabricado o no? No lo sé. Quedó como conjetura ahí. Entonces, en el Perú, a este tipo de matasellos no le decimos Cruz de Malta, le decimos de bigotes. Y hay prácticamente dos tipos. El tipo 31 del catálogo de la MI fue uno de los primeros, o el primero que publicó un catálogo de matasellos peruanos. Y que es este de Tacna, que digamos que tiene los bigotes un poco más frondosos, y no tiene la Cruz de Malta, sino tiene un círculo, ¿no? Existen de este tipo 31 en la ciudad de Tacna, en Arica, como vemos aquí en este sobre, Arequipa y el Callao. Se me va de la mente si hay alguna otra ciudad que tiene este tipo de matasello, pero esos son los 4 que yo recuerdo. El tipo 120 es el tipo de Lima. Y este es el que tiene la Cruz de Malta y estos bigotitos aquí. Y este es el que es realmente parecido al que se usó o a los que se usaron en la Argentina. Entonces nos vamos a centrar en este matasello de bigote más finito, que es realmente el que tendría las mismas características del otro. Este lo dejamos ahí como referencia, pero quizás sea alguna relación que viene entre los dos. Entonces, yéndonos al matasello de bigotes peruano, Cruz de Malta en Argentina, este tiene, digamos, 3 variantes para nosotros en el Perú. La primera variante, que es cuando se emite, tiene el año en 4 cifras pequeñas, 1867. Y si lo vemos, el tamaño es más reducido que el mes y el día. Y este matasello es muy raro, se conocen solamente 4 o 5 piezas. Y esas 4 o 5 piezas están fechadas del 10 o el 11
de junio de 1867. Entonces, también existe una pieza del 11 de junio con esta otra variante que ya cambia. Y ya el año no está en 4 dígitos, ahora está en 3 y son más grandes. Y este, digamos, es el más común de este matasello, que en realidad es común, pero es común en esta parte. Es común en esta de los 3 dígitos, y se usó del junio 11 del 67 hasta más o menos 1863, 73, perdón, excepto en 1871. En 1871 existe este matasello con los 4 dígitos. La Cruz de Malta, todo igual, idéntico, y solamente en ese año está así. Y curiosamente, ese es el tipo que se usaba en Argentina, con los 4 dígitos. Entonces, estas partes, asumo yo, la parte del año eran bloques removibles, la parte del mes quizás también sea un bloque removible, y el mes era el dial que se usaba para ir cambiando los días, supongo yo, no lo sé. Entonces, la hermandad, digamos, viene por este lado. ¿Fue el de 4 dígitos el mismo que tuvimos aquí y el mismo que fue inicialmente? A mi concepto, sí. Es el mismo, solamente que se le han ido cambiando las barras y se ve cierto desgaste natural en cierto año y se ve cierta limpieza en cierto año, o quizás inclusive lo volvieron a fabricar, no se sabe. Pero si se lo volvieron a fabricar, tenía que haber un proveedor. Entonces, yéndonos de nuevo al de las 4 cifras pequeñas, solamente para tener ese contexto, se conoce del 10 de junio y del 11 de junio. Este de aquí parece tener el 10 invertido, 01. El dueño es Carlos Brenis y para él quizás sea el 1 de junio. Para mí quizás también sea el 1 de junio, o sea que de repente pusieron el dial al revés y este sea 01. Independientemente de eso, es el raro que tiene el matasello con los 4 dígitos pequeños. Ahora, dijimos que era el 10 y era el 11. Entonces aquí tenemos uno del 11 de junio, de 1867, pero ese día mismo, el 11 de junio de 1867, ya lo hemos cambiado. Aquí hay uno del 11 de junio del 67, pero con las 3 cifras. Entonces, en ese día, ese fue el día que quizás pensaron y dijeron, ¿saben qué? El año se ve muy pequeñito, aquí no se nota, hagamos el cambio e hicieron ese cambio. Correcto. Entonces, de esto de alguna manera me confirma de que esas partes eran móviles, o reconfirma en todo caso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las 4 cifras, aquí tenemos nuevamente en puerta invertida cómo eran las cifras pequeñas que se usaron a mi criterio por 2 días, y la cifra grande que en realidad es la misma, en el matasello de Lima del 71, con todos los matasellos de 4 dígitos de Cruz de Malta en la Argentina. El 71, como dije, fue el único año que se usó con 4 dígitos. La barrita que se proveyó para ese año era de 4 dígitos, o se hizo de nuevo, o qué pasó, no tengo la menor idea, pero sería algo interesante de tratar de descubrir. Entonces, nuevamente, el año 71 es el único en el Perú que se usa con el año completo 4 dígitos de cifras grandes. Y ya para el año 72, volvemos nuevamente con las 3 cifras. Todo esto, y coincidencia con la multitud de matasellos que existen en Argentina con la Cruz de Malta, más que hacer una presentación me deja pensando, ¿no? Me deja pensando si es que hubo copia, que dudo, coincidencia, ok, pero había un mismo proveedor. ¿Y quién era ese proveedor? Pensando si se han fabricado o en el Perú o en Argentina, yo me inclinaría a pensar de que de repente el sello de mano era un modelo base, pero ¿de dónde venía? Era un modelo base inglés, estándar movible y todo. Si en el Perú, cuando en 1855 se hizo el primer matasello y lo pudieron hacer en 4 semanas, es porque había quizás ya todo el sistema y solamente había que hacer la parte de descripción. Para esta época, ya 15 años más tarde, quizás había un proveedor más cercano, entonces, o un proveedor más
más recurrente, ¿no? Que quizás le vendió muchos a Argentina y en el caso de Perú quizás solamente uno o dos, que fue el que se usó en Lima. Entonces, si este sello de mano era un modelo base, era estándar y con un fechador movible, ¿quién lo fabricaba? Porque tenía que venir de algún sitio y lo distribuían tanto en Argentina como en el Perú. Pero si ese ha sido un fabricante externo, tienen que existir matasellos similares en otros países. Y todo esto para mí todavía sigue como pregunta, que se las dejo a ustedes y se las dejo a quienes puedan ver esto, porque quizás en otros países también existe algún matasello similar, Cruz de Malta, de Bigote o como le quieran llamar, que tiene esta misma basecita, ¿no? Eso digamos, como parte de investigación y otra vez, mientras uno más aprende, más se da cuenta de lo poco que uno sabe. Por lo menos en mi caso, nunca me había parado a pensar de qué mecanismo, qué tecnología, qué técnicas o qué habilidades se necesitaban para fabricar un matasello de este tipo. Y viendo esto es lo que me crea más preguntas y a la misma vez más interés en tratar de entenderlo en plano global más que en plano individual. Y no me queda más que finalmente agradecer a todos los soldados de mi oficina que colaboraron con esto. Muchas gracias a todos quienes me proveyeron con imágenes, a Pablo por el libro y a todos los demás y a Albi por empezar esta pregunta, ¿no? Que era tan obvia, pero era tan obvia que nadie jamás se la había formulado. Y solamente para completar la idea, ya que estamos ahí, aunque no lo crean, la charla de hoy es la charla 495. Eso quiere decir que en 5 charlas vamos a llegar a las primeras 500. Y en esas primeras 500 ya para los 157 expositores que van a llegar ahí, deben tener ya para la fecha su PIN, de mi oficina, que fue hecho en el Perú, financiado en Costa Rica y distribuido en todas partes. Así que si ustedes son uno de los presentadores, tienen que tener su PIN. Y los 500, como ya dijimos, era la mitad del camino, ¿no? Entonces, tenemos las nuevas metas, que llegaremos algún día, yo creo que sí, a 1000 charlas. Obviamente vamos a celebrar los milestone intermedios con números cabalísticos cuando lleguemos a ellos. Y afortunadamente a la fecha tenemos ya 519 charlas programadas, así que solamente nos faltan 481 charlas. Parece poco, pero si hicimos 500, ¿por qué no vamos a hacer las 1000? Gracias. Así que ahí Muy bien. Gracias, Henry. Felicidades, Henry. Muy bien. Y una cosa más que me olvidé de mencionar de la charla 500. No sabíamos quién iba a ser quien presentara la charla 500 porque se movía, adicionábamos todo, pero ahora ya sabemos quién va a dar la charla 500. Y lo estoy mirando, y está al costado de Heinz. Así que... ¿Vamos a faltar ese día? ¿Se puede faltar? Para mí va a ser un honor, con la humildad que me caracteriza. corresponde para esa charla, mostrar algo que creo que es bonito e interesante ese día. Fantástico. Heinz me decía, no te vaya a tocar a ti nomás la charla número 500. Y empiezo a mirar, le digo, parece que sí. Hace 2 minutos. En fin. No Ya, hay presión, llegaremos a las 1000. para que lo hagas, pero te toca la 500. No. Bueno, Además que lo que no lo sé, lo voy a inventar ese día, así que no se preocupe. no hay problema, eso está fantástico. Bueno, no sé si habrán preguntas por ahí para... Sí, yo tengo una, Henry. Perdona que no puedo Sí, levantar adelante, la Rafael. mano, no sé dónde está en el laptop. La pregunta es, fíjate, en Puerto Rico, bajo España, en España hacían los matasellos en Alemania y hay un catálogo. Alguien en el club pudo conseguir un catálogo y creo que tengo un PDF en los 1880 donde mandaban a hacer los matasellos de Puerto Rico y mismo España los ordenaban en Alemania. De Sí. metal, y hay un catálogo y tú ves los diferentes tipos y eso. Si lo consigo, te lo trato de enviar.
Ya, o si me das o si no lo llegas a conseguir el PDF, nada, mándame el título. Acá hay una biblioteca filatélica y trato de ubicarlo porque tiene que haber habido un proveedor en el mundo. Entonces, este tipo de matasellos no solamente son de Perú y de Argentina, tienen que haber más en algún otro Bien. lugar. Sí, sí, me imagino, porque España parece que no los hacía, los contrataba a otro país y era Alemania. Buen dato. Gracias. Trato de encontrarte esta información, ¿ok? Bye. Ok, gracias. Mauricio. Primero, felicidades a los tres, muy interesante. Y tengo preguntas para los tres. Primero, Miguel, muy bonitas las pistas que nos mostraste. Mi pregunta es más en el aspecto de cómo conseguiste estos documentos, teniendo en cuenta que son piezas que una vez que su uso ya expiró, por lo general la gente no las guarda. Ha sido un reto conseguirla, sobre todo la que me llamó más la atención es la matrícula, esa provisional del automóvil que tenías que pegar en el vidrio. Sí, bueno, justamente ese es el tema de la rareza, ¿no? El que alguien guarde algo de eso es muy, muy ocasional. Entonces, se van consiguiendo muy salteados. Ujú. Este tipo de colección que yo expliqué, ¿no? Tiene la ventaja de que uno puede aprovechar documentos que son muy interesantes por su significado, pero que no permiten, digamos, hacer una colección más clásica, porque, digamos, yo puedo tener un documento de Comodoro Rivadavia, pero no puedo armar una colección de Comodoro Rivadavia. En cambio, sí puedo armar una colección de este tipo y me permite aprovechar este tipo de documentos, que son, digamos, sí, se han guardado muy, muy poco y bueno, y tenemos la suerte de que alguna vez aparecen. Pero sí, son escasos, tenés razón. Eh, Gracias. Para Mario, Mario, con este franqueo mecánico nuevo que nos enseñaste de la antorcha, ¿se sabe si ese mismo símbolo aparece en máquinas de esta empresa en otros países o es algo exclusivo de México? No, yo creo que es retomado el estilo que estaba manejando para otros países, porque Estados Unidos lo tiene, Cuba lo tiene, si no me equivoco, creo que también Guatemala, o no sé, no recuerdo si es Guatemala o Nicaragua lo tiene también. Entonces, y en el Neopost. Entonces, lo que se puede ver aquí es que como esto se introduce a México, se introduce con esas mismas características, Ah, con la ya. antorcha, porque en realidad no es ningún símbolo para México. Ujú. Y ni tampoco había una olimpiada cerca. Es No, lo único que no, se me mucho ocurre, una menos. antorcha, alguna olimpiada y el relevo de la antorcha. No, no, no es parte de las ilustraciones. Muchos franqueos, por ejemplo, Hasler tuvo su franqueo, eh, digamos que el que lo caracterizaba, que también se comparten incluso con Costa Rica, con Guatemala. Es muy parecido el recuadro de Hasler. Y tuvo para México 4 o 5 variantes. Por ejemplo, en una de ellas, la más difícil puede ser la que trae un águila con las características del águila imperial en el Hasler. Entonces, esos sí estaban hechos muy para las cuestiones locales en el país. También Hasler hizo a es un indígena con un, digamos, sol azteca o un calendario azteca o una piedra del sol, como la quieran llamar, en la parte del fondo. Y solo fue hecho también para México. Y seguía siendo una máquina Hasler. Pero en este caso yo creo que es característica de la empresa. La antorcha es característica de la empresa, no es nada que tenga que ver con México. Ah, ya, gracias. Y Gracias a Henry, ti. de nada. Henry, y viendo la similitud entre este cancelador de Perú y los de Argentina, ¿te pasaron información si los de Argentina fueron hechos localmente o si fueron hechos fuera?
No sé, estaba cambiando información con Pablo, pero sé que él está de viaje, quizás Miguel o los otros argentinos tengan mayores detalles. Sé que de otro libro de matasellos de Argentina estaba viendo ahí, pero no hay información. Inclusive en el de Perú te hablan del matasello, pero no te dicen, no hay contexto. Entonces creo que ahí tenemos la oportunidad de aprender más, ¿no? Es igual como tratar de, cuáles eran las técnicas de fabricación de estas cosas. Por lo menos yo nunca me había preguntado eso, y es algo tan obvio. Tantos matasellos que tenemos se hacían localmente, pero ¿cómo se hacían? No lo sé. Aunque como son de metal, asumo que un buen joyero para hacer algo tan grande no sería tan difícil. Claro, pero Pero- fíjate, exacto, pero fíjate la coincidencia, eso es lo que asumíamos, ¿no? Yo por lo menos lo asumía yo. Ok, lo han hecho así. Nunca pensé que había un engranaje en el medio, o sabía que estaba ahí, pero es tan obvio que no se piensa en eso. Y cómo era el mecanismo para hacerlo girar, todo uno lo toma ya como por granted, se dice, ¿no? Ya lo asumes que estaba ahí. o en uno Pero de los que esa base, mostraste, para mí que ese matasello base o la marca de mano base ya se distribuía a todas partes. Alguien la fabricaba, alguien en el Perú la compró, quizás alguien en Argentina también los compró, que se encargaba de hacer estos matasellos o estas marcas o lo que fuera, y cuando contrataban con ellos simple y llanamente le hacían las letras del costado. Pero la coincidencia está con la Cruz de Malta, entonces de repente venían con la Cruz de Malta ya y con los bigotitos, porque el de Argentina es el mismo bigote, pero con la habitación diferente que la del Perú. Entonces, era como Lego, digamos, que vendían algo así, tu hermano, tu matasello, no lo sé. Sería interesante de descubrir, ¿no? viendo una de las imágenes que mostraste, en donde tenía como un tornillo al lado para asegurarlos, asumo, me Sí, imagino yo que no es que giraba, simplemente que eran tipos móviles que con ese tornillo lo aseguraba, Justo. como algunas mira, buen maquinarias punto. actuales que sirven para aprisionar. Sí. Eh, y viendo ese diseño de la Cruz de Malta, ¿has visto o alguien ha visto alguna carta proveniente de Europa que tenga algo? Porque la Cruz de Malta uno las usa con cosas más europeas que americanas. Sí. Entonces, ¿será que venía de por allá o se inspiraron de un diseño europeo? Está para seguir investigando. Sí, está para seguir de memoria ahorita, no sé, pero no me extrañaría. Total, la Cruz de Malta viene de allá, ¿no? Ujú. No, Gracias a los tres. gracias. Gracias a vos. Miguel. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, felicitaciones para los tres. Y un comentario acerca, Miguel, de cuando hablaste de Berizo, de la colección. Sí, Recuerdo que en el año 2006, en la primera exposición que hicimos en Río Grande, Binacional Argentina-Chile, estuvo esa colección. Y la colección eran 16 hojas que decía siempre hay que pagar. Y era desde el momento que se nacía hasta que moría, estaban todos los documentos del crecimiento de una determinada persona y todas las actividades y cómo quedaba reflejado en los distintos documentos desde que nacía hasta que moría. Así que fue una lástima, yo la busqué esa colección después, sé que anduvo por lo de Jalil y creo que la vendió Guillermo, pero la verdad que estaba muy, muy interesante. muy original, sí. Era solamente ese comentario. Está bien, gracias. Sí, sí, ¿Eh? sí. ¿En qué años estaba circulando esa colección? En Río Grande estuvo en el 2006, Oh, ok. en Recién. la primera exposición que hicimos, Mm. que de Chile había ido Marul y Mariño, habían venido como comisionados. De los impuestos nadie se escapa, ¿no? Como dicen aquí, No, dos cosas son no, pero la seguras. verdad que muy, muy original, estaba muy linda, muy, muy Claro. buena. Bueno, vamos a ver si la mía está a la altura. Yo estoy tratando de armarlo. Bueno, vamos a ver. Sí, es muy divertido armarlo, porque uno va encontrando documentos muy, muy interesantes. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí? Ok. No hay nada más. Heinz, Oh, Heinz.
Sí, gracias. Sí, es que se me acaba de ocurrir que en Yakarta, en la clase fiscal, Miguel, justamente apareció una colección ahora de una señora neozelandesa que tiene ese tema y que pagamos impuestos desde que nacemos hasta que morimos. Y, y la gracia es que dentro de la clase fiscal se aprobó en esta última asamblea de la FIP modificaciones en la normativa, digamos. Y en esa cabe ahora una, una colección de este tipo que viene a ser casi temática, ¿no es cierto? Porque Sí. estás hablando de, no de algo específico como técnico, o como tradicional o como historia postal, sino que estás dándole un enfoque prácticamente temático, ¿no, Miguel? Claro. Sí, 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 Muy sí. interesante esa colección, muy, muy interesante, de alto Bueno, nivel. Sí, no sé si estará publicada en alguna parte, habría que buscarlo. Moscatelli me había contado de eso, de que él conocía una neozelandesa que quería armarla. Así que Esa colección fue, ya sí. la hizo. Bien, bueno, me ganó de mano. No, no, pero es que cada cual le puede dar el enfoque que quiera. No, Tú, por seguro, más que sí, tengas el mismo tema como marco, vas a claro. tener una expresión local distinta, sin duda. Sí, 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 sí. Muy interesante Perfecto. las tres charlas. Bárbaro. Gracias. Con respecto al Neopost, y yo también colecciono máquinas franqueadoras chilenas, y sé que Chile también tuvo una Neopost en esos, una, no sé si una o algunas pocas máquinas Neopost en esos años 90. Pero como estoy recién ordenando mis cosas, Mario, lo tendré presente para más adelante, cuando la encuentre te comento. Te lo agradeceré Gracias. mucho. Gracias. Y finalmente a ¿cómo se llama? A lo del tema de los matasellos, Henry, eh, Sí, l- en mi opinión, lo que suena lógico es que haya un distribuidor que puede perfectamente ser europeo, que haya provisto del marco, digamos, sí, del elemento que contiene toda la marca, que es el círculo exterior, más eventualmente el dibujo de la Cruz de Malta y los tipos móviles para formar la palabra Nima. Y a su vez existe otro proveedor que provee el fechador, el mes y el año. ¿Por qué hace sentido eso? Porque eh, el país podría comprar perfectamente a granel o por lote cantidades de fechadores mes y año. Y sí. de hecho en Chile también hay ese mismo tipo de fecha, el Ah, mismo tipo de mes y el mismo tipo de año, en la misma tipografía me refiero, sí, en los sí. años del año 84 para adelante, 80 por ahí, 80 y algo para adelante. Lo cual me lleva a pensar que evidentemente es el mismo proveedor de ese tipo básico, que se inserta para cada cual en cada país. En el caso de Chile, abajo no hay una cruz de Malta parada así, sino que Sí. es como una cruz inclinada. ¿Y esas marcas de dónde son? ¿Son de Santiago o en general de todo el país? No, de muchas partes. Oh, ok, sí, O sea, está claro que la hacía digamos, el taller de provisión de la empresa de Correos de Chile. sí, sí, sí. Buen dato. Y yo también me inclino a que había un proveedor, ¿no? Ahí está, fíjate tú. Mira, hay diferencia de materiales Sí, sí, en un fechador. Quizás sí, uno sí, sí, sí. no se trabaja. Una cosa de ese tipo. Yo a lo que me inclino a pensar es de que si siendo un proveedor, quizás por ahí exista en algún lugar, ¿no? Un muestrario, un catálogo, algo de que algún documento de agente de venta. Eso sería fabuloso de encontrar. Sí, ahora habría que
ponerse a comparar con Europa, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba Sí, en Alemania o en España o en Inglaterra, que son como los principales probables proveedores de esos elementos? así es. Y lo que sí está comprobado es que hay unos matasellos que son idénticos. Ahí está, exacto, una cosa de ese tipo. Unos matasellos que se usaron en el Perú y también se usaron en Ecuador, que son de doble círculo y todo, y eso se mandaron a hacer a Francia. En Ecuador está comprobado y en el Perú está comprobado. Entonces, pero este de bigotes, ¿de dónde viene? Curiosidad, ¿no? Pero interesante. Gracias por los datos. Gracias a ustedes. Bueno, entonces con eso, ahí nos quedamos hasta la próxima semana. Gracias por la asistencia y ahí estamos con todo. Bueno, y el día de mañana.